Buenos días, bienvenidos a Asturias Innova, el proyecto puesto en marcha por el comercio a finales del año pasado y que hoy estrena un nuevo formato obligado por los efectos del COVID-19. El objetivo, en todo caso, va a seguir siendo el mismo. Se trata de visibilizar, analizar y divulgar las grandes fortalezas que tiene Asturias cuando hablamos de innovación. Empezamos a hacerlo hace meses a través de las páginas del periódico y hoy nos disponemos a avanzar en un formato telemático para poder ofrecer conferencias en vivo y organizar jornadas que nos permitan seguir profundizando en el mundo de la innovación. Los efectos de la pandemia sanitaria nos obligan a utilizar este modelo que estrenamos hoy en vista de que los actos presenciales a los que estábamos acostumbrados seguramente van a tardar en regresar. El mundo tras el COVID-19 es el título genérico de estas jornadas que se van a prolongar por espacio de 4 semanas. Los efectos del coronavirus nos obligarán además a ofrecer una visión transversal de lo que nos está sucediendo a todos, diferentes puntos de vista sobre todos los sectores que de una u otra manera forman parte de nuestra vida cotidiana. Arrancamos, por lo tanto, y lo hacemos con la participación de 3 personas que representan seguramente como pocos esas fortalezas de la innovación de las que hablaba al principio. Ellos son Íñigo Felgueroso, director gerente de Idonial, Javier Sesma, director general del Centro de Innovación de ThyssenKrupp Elevator, y Roberto Suárez, responsable del Centro de I+D+I de ArcelorMittal New Frontier, encargado, entre otras cosas, de la fabricación aditiva o 3D. Buenos días a los 3 y gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días. Buenos días. Hola, Muchas gracias a vosotros por la invitación. Muy bien. Antes de entrar en materia con los 3, tenemos un mensaje de bienvenida del consejero de Ciencia, Innovación y Universidad del Principado, Borja Sánchez, sin duda una de las personas más activas del Gobierno regional en estos últimos meses. Vemos el vídeo. Muy buenas. Quiero dar la bienvenida a todas las personas a esta iniciativa, Asturias Innova, una iniciativa por la que me gustaría felicitar personalmente al comercio, porque toda iniciativa que trate de visibilizar y de acercar la innovación que se hace en nuestra comunidad autónoma, en el Principado, y que la sociedad vea de primera mano todas las cosas tan novedosas, tan disruptivas que se hacen en nuestra comunidad, pues bienvenida sea. Así que vaya por delante esta enhorabuena. Este es la primera conferencia de un ciclo de conferencias donde diferentes ponentes nos van a acercar, vamos a poder comprobar de primera mano cómo hay muchísimas empresas, hay muchos centros de I+D, centros tecnológicos, que justamente buscan esto, buscan que toda la investigación que se hace en Asturias tenga su transferencia hacia la sociedad y en este caso hacia el tejido productivo. La conferencia de hoy además es especial porque sus ponentes son además componentes del consorcio público-privado, que son los centros de I+D de Arcelor y de Thyssen, y también el Centro Tecnológico Idonial. Justamente esta cooperación entre centros de I+D públicos y privados tienen un efecto tractor que, en este caso, he nombrado a estos 3 ponentes, pero además ha arrastrado a muchísimas empresas y también grupos de investigación. Justamente este es un efecto que deseamos que se potencie en Asturias, que es la capacidad de tracción del ecosistema científico-tecnológico que tienen, por un lado, los grandes centros de I+D y además los centros tecnológicos. Esto es además una iniciativa que responde a una de las principales líneas de nuestra acción de gobierno en la Consejería de Ciencia, que es el fomento de la colaboración público-privada, y que además nosotros estamos apoyando ya en estos días, una vez levantados los plazos administrativos, con convocatorias para la innovación y también con convocatorias para la investigación. Lo deseable es que la investigación se acerque a la innovación y que la innovación se acerque también a la investigación. Es en ese esfuerzo que ambos ecosistemas tienen que hacer donde se va a recuperar y donde se va además a crear
uno de los mayores valores que yo creo que tiene Asturias para el futuro, ¿no? Que es la ciencia. Y nada más, desearos que disfrutéis tanto de esta charla como del resto de charlas. Felicitar una vez más al comercio por esta iniciativa y nada, os esperamos en la siguiente ponencia. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias al consejero. Empezamos, si os parece. Me gustaría, en primer lugar, que nos explicasen de qué forma irrumpió el estado de alarma provocado por el coronavirus en sus centros tecnológicos, en las medidas que adoptaron sobre la marcha y en la forma que tuvieron que adaptar el trabajo de sus plantillas. Empiezas tú, Íñigo, por orden, si te parece. Muy bien, muchas gracias, José María. A ver, yo creo que nos tocó a todos de manera muy súbita, digamos, ¿no? Yo creo que el componente principal fue la rapidez en la que se desencadenó todo en esa primera quincena de marzo, y yo creo que la reacción que hemos tenido en general las empresas pues ha sido muy parecida, ¿no? Yo creo que el haber estado preparados hasta cierto punto con las tecnologías que tenemos a día de hoy, sobre todo para poder hacer teletrabajo, pues nos permitió de manera bastante rápida, porque estamos hablando prácticamente de que de un viernes a un lunes teníamos que seguir con la actividad. Y realmente esa preparación previa, que bueno, que no lo estábamos haciendo para ello las empresas, digamos, ¿no? Pero yo creo que nos ha venido bien para poder abordar, digamos, este cambio tan drástico, ¿no? Y bueno, pues desde un principio bastante incertidumbre, muchas de las personas nuestro pues trabajando en teletrabajo, todos aquellos que podían, y lo que sí, pues bueno, nuestros laboratorios y nuestros talleres, que sí son trabajos que requieren la presencia física de los trabajadores pues a pie de máquina, a pie de laboratorio, pues sí ahí mantuvimos la actividad, digamos, pues extremando todas las medidas de seguridad, siempre siguiendo un poco las recomendaciones que se nos hacían llegar desde las administraciones, y bueno, pues en estos 2 meses, pues de alguna manera esa combinación de teletrabajo y presencialismo, pues hemos conseguido mantener la actividad, ¿no? Excepto las 2 semanas que hubo la hibernación económica, que ahí sí tuvimos que parar la parte, digamos, de presencia de los talleres. El resto, pues hemos mantenido la actividad como hemos podido, digamos, ¿no? Ante dificultades importantes, pero también yo creo que una capacidad de adaptación alta, ¿no? Gracias a las nuevas tecnologías también. Javier, ¿en vuestro caso? Sí, bueno, en nuestro caso yo creo que ha sido un caso muy similar al ser un centro ThyssenKrupp Elevator, al ser un centro mundial de I+D ubicado en Asturias. Yo creo que, como probablemente le pase al resto de mis compañeros de mesa, las conference call, las videoconferencias, es algo que utilizamos todos los días, y en eso yo creo que hay que resaltar la fortaleza del sistema de comunicaciones y el despliegue que hay de banda ancha en España, que nos ha permitido a todos mantener la actividad, ¿no? Por un lado, la gente hacía esto desde casa, y sí que es verdad que hay un aspecto, yo creo que muy emocional, aparte del sanitario, que nos ha traído esta crisis, que es que hemos cambiado la forma incluso de relacionarnos con nuestros compañeros, ¿no? Todas esas conferencias que todos decíamos que hacíamos desde casa, ¿no? Hay veces que lo llamábamos teledestajo, ¿no? Porque ya no era teletrabajo, trabajábamos prácticamente en los 3 turnos, y sobre todo porque además yo creo que, al igual que le ha ocurrido al resto de mis compañeros de mesa, hemos tenido que cambiar el paso de algunos proyectos, ¿no? Proyectos en su momento que eran interesantes han pasado a ser imprescindibles, tecnologías que estábamos explorando han pasado a ser uno de los principales mecanismos de defensa en esa primera etapa, y exactamente igual a lo que comentaba Idonia e Íñigo, pues hemos tenido los laboratorios funcionando porque las máquinas de fabricación 3D no podían dejar de parar, teníamos que hacer mecanismos de defensa, y en ese sentido yo creo que lo más espectacular de todo ha sido, yo creo que la reacción de todo el equipo, la flexibilidad, tanto en lo que hacíamos porque teníamos que seguir haciéndolo, como en aquellos proyectos adicionales que han venido para continuar con respuestas a esta pandemia que estamos sufriendo todos, ¿no? Roberto. Pues yo creo que justo la semana antes de la declaración por el presidente del gobierno del estado de alarma, yo creo que es una semana que no olvidaré en mi vida,
porque empezamos a tener discusiones con el resto de laboratorios por ejemplo, en Francia, que parece que el tema estaba más avanzado. Y recuerdo que el lunes ya vimos que la situación se empezaba bueno, a tomar un cariz, empezando por Madrid, en España, que no nos gustaba nada, ¿no? Entonces, de las 300 más o menos personas que somos en, en Global I+D de España, sobre todo centrado en los dos centros que hay en Avilés, pues nos juntamos, digamos, constituimos un pequeño comité de crisis entre los jefes de los tres centros y los responsables de seguridad. Y empezamos a discutir qué pasaría si dentro de unas semanas tenemos que hacer teletrabajo o no, o ocurrirá algo así. Eso recuerdo que fue el lunes. El martes, oye, esto parece que se pone peor, y el jueves nos fuimos todos a hacer teletrabajo. Fue una sensación de que la vida te puede cambiar en tu forma de vivir o tu forma de trabajar de un día para otro. Y donde además se veía cómo nosotros tenemos una reunión diaria desde que empezó el COVID, los 16 centros que hay en el mundo, y cómo esto ha ido ocurriendo como por una ola que empezó en Asia, nos llegó a Europa, y mientras en Europa estábamos en el pico de toda la problemática, en América pues no tenían ningún problema, ¿no? Y ahora como la ola está pasando de Europa a América, y están ahora totalmente, sobre todo la parte de Sudamérica, bueno, y Norteamérica también hay. Entonces, en 3 días tuvimos que cambiar totalmente nuestra forma de trabajar. Consiguió hacer durante toda esta pandemia una aceleración tremenda aunque los utilizábamos mucho, pero la utilización prácticamente a diaria, instantánea, de todo lo que son pues los Microsoft Office, los 365, los Teams, todos los sistemas digitales para trabajar desde casa. Pero no solo eso, sino que tuvimos que cambiar nuestra cultura de trabajo. Por ejemplo, nosotros siempre teníamos una jornada de 8 a 5, pues laboratorios que eran pequeñitos y donde no queríamos que hubiese mucha gente junta a la vez, pues pasaron a trabajar en 2 turnos. Y lo que más me satisface decir es que nadie protestó y dijo, uy, me toca un turno por la tarde, esto no está en mi trabajo. No, no. Las personas, los trabajadores, todos lo entendieron que era algo por lo que era un acontecimiento absolutamente fuera de lo normal y que todo el mundo tenía que contribuir a ello, ¿no? Entonces ha sido la capacidad de ese cambio de mentalidad de trabajar de otra forma en 2 días. En 2 días desde que empezamos a pensar en ello hasta que tuvimos que implementarlo, ya digo, en nuestros centros para unas 300 personas, incluyendo los colaboradores que tenemos, ¿no? Está claro. En vuestro caso, en el de ArcelorMittal, con 16 centros, 16, 17, no lo tengo claro, repartidos por todo el mundo, me imagino que eso tendría una especial dificultad, porque era ponerse de acuerdo qué es lo que tendría que hacer cada centro en ese momento, como bien dices tú, con una pandemia que ha ido primero de un país a otro y no de forma igual. Supongo que eso os añadiría algún tipo de dificultad. Sí, lo que ha ido teniendo que hacerse los centros es, en principio, ir adaptando a la situación de cada país y de cada zona, pero lo que hemos tenido es, organizada por Nico como responsable mundial de los centros, y con todo el comité de dirección de I+D, desde Greg a todo el resto del leadership team. A las 3 de la tarde, de lunes a domingo, pues nos juntábamos, y al principio las reuniones, nos juntábamos virtualmente. Al principio las reuniones duraban 3 horas. Ahora últimamente, pues bueno, han podido ser más pequeñas. Lo que sí, hemos intentado actuar como una sola organización. Eso no significa que todo el mundo tenga que hacer lo mismo, pero sí significa que ha presentado una ventaja importante de que los que tenían la suerte de que les llegaba la pandemia, por ejemplo, en la zona de América, más tarde, pues han podido aprender o han podido coger la experiencia que hemos tenido que hacer anteriormente en Europa. Entonces, bueno, ha sido una dificultad coordinar,
pero también ha sido una ventaja el tener los centros disgregados. Perfecto. Por explicarlo, simplemente puntualizar, por explicarlo un poco mejor para todo el mundo. Cuando hablas de Nico, en plan familiar, estamos hablando de Nicolás de Abajo, que es el coordinador de los centros a nivel mundial, y cuando hablas de Greg, pues es el señor Greg Lukowski, vicepresidente mundial de ArcelorMittal. Los tres han hablado de teletrabajo, está claro, ¿no? Lo que nos ha pasado a todos. Pero ¿creen que esta experiencia de estas semanas va a cambiar la forma de trabajar e incluso la configuración de sus centros en algunos aspectos? ¿O por el contrario, creen que dentro de unas semanas o unos meses todo va a seguir como estaba antes? Cualquiera, Javier, Íñigo. Bueno, yo sí, yo creo que definitivamente va a cambiar, o sea, va a cambiar la forma en que nos relacionamos. Yo creo que estamos pasando de organizaciones que podían ser jerárquicas o matriciales casi al punto a punto, ¿no? Porque cuando estamos haciendo teletrabajo, esas reuniones donde, bueno, por si acaso ven o no, realmente llamas a la persona que quieres o te conectas con ellos, ¿no? Entonces yo creo que es algo que viene aquí para quedarse. Y sobre todo, yo creo que todos hemos aprendido lo importante que es el aspecto personal de esta crisis, la conciliación familiar, la otra parte de la persona donde era inviable, yo creo que trabajar si no eras capaz de conciliar familiarmente el resto de los aspectos, ¿no? Y yo creo que eso nos ha vuelto mucho más humanos como organización. Siempre yo creo que la sensibilidad hacia toda esa parte personal ha aumentado en las organizaciones y luego la confianza, ¿no? Yo creo que Roberto comentaba, Íñigo comentaba muy bien, la respuesta de los equipos, ¿no? Yo creo que esto ha demostrado la confianza total de estar trabajando durante 2 meses y medio, casi 3 meses desde cada una de nuestras casas. Y incluso parecía que a veces que yo creo que éramos incluso más efectivos, ¿no? Lo cual puede traer otro tipo de preguntas, pero es verdad que podíamos ser mucho más efectivos en la comunicación, las llamadas no pueden ser interminables, compartir informaciones clave para hablar de cosas de forma efectiva y luego yo creo que toda la ola de la digitalización en muchos casos en nuestro sector yo creo que está bastante bien implantado en nuestras actividades, pero en otros ámbitos, como puede ser el de la educación o el de la sanidad, se ha demostrado que si los equipos lo necesitan, si hay hambre, si lo necesitamos, la adopción es mucho más rápido que si hacemos una implantación de forma tradicional, ¿no? Y yo creo que esa respuesta que tienen las organizaciones y el ser humano para adaptarse rápido a los cambios, yo creo que la hemos visto plasmada en lo que decíamos, ¿no? De jueves a lunes, todos estamos teletrabajando. En nuestro caso hay gente que se ha llevado robots a sus casas, ¿no? Para trabajar con ellos, ¿no? Entonces sí está aquí para quedarse y lo que tendremos que ver es cómo va a cambiar esto la relación laboral, la relación entre empresas para sacar todo lo positivo de esta nueva forma de trabajar, ¿no? En vuestro caso, Íñigo, vosotros que tenéis mucho laboratorio, mucho taller, me imagino que estaréis a lo mejor os obligará al 50% o qué. Sí, como comentaba Javier también, a ver, los cambios yo creo que vienen para quedarse y vienen para quedarse en una parte importante, digamos, ¿no? Como anécdota, había alguna de las herramientas que a día de hoy estamos utilizando estas últimas semanas con total normalidad que veníamos los últimos meses, ¿no? Antes de la crisis, planteándonos su implantación y el despliegue y bueno, pues fue algo que, como comentamos, prácticamente en cuestión de días o de horas, pues tuvimos que adaptarnos de manera brusca, de manera obligatoria, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que es una oportunidad también, por ver la parte positiva de esta crisis, de que al final es un acelerador de innovación pues muy importante, digamos, ¿no? Y que nos ha obligado de alguna manera a cambiar cosas que podíamos tener en mente, procesos de cambio internos, pero lo que te hace es, pues te obliga, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues bienvenido al cambio, ¿no? Yo creo que mucho se va a quedar, yo creo que hemos aprendido mucho
mucho estas semanas. Y aunque sí es verdad que, bueno, como comentaba antes, bueno, pues en el caso del teletrabajo hay ciertos puestos de trabajo que por su definición pues no es posible, pero hay otros que sí vamos a poder, digamos, a aprovecharlo, ¿no? Y yo creo que ahí es una oportunidad que viene claramente para quedarse y tenemos que aprovecharla. En Asturias todos pudimos observar, incluso hay que decirlo, con un cierto orgullo, de qué forma ustedes fueron capaces de responder a la llamada que en su día les hizo la Consejería de Ciencia para ayudar a cubrir las necesidades provocadas por la pandemia. ¿Qué fue lo que les pidieron en concreto y cómo se repartieron a continuación el trabajo? Cualquiera de los tres. Bueno, sí, igual arranco yo. A ver, la colaboración y la cooperación es intrínseca, digamos, ¿no? al trabajo de las empresas y al trabajo, en este caso, de la innovación, ¿no? Yo creo que la parte más positiva de la crisis ha sido que esta colaboración que vamos a comentar ahora y que surgió durante estas últimas semanas fue de forma natural. Yo creo que fue una reacción casi, digamos, inesperada, donde recuerdo también los primeros días, pues era una locura de llamadas, de contactos. Yo creo que en esos primeros días prácticamente hablamos o contactamos con gente que igual en condiciones normales hubiéramos tardado igual meses o años, pues fue una vorágine de llamadas y de contactos, digamos, ¿no? Yo creo que la gran dificultad de todo, cuando tú tienes un sobreexceso, en este caso, yo creo, de ganas de colaborar, porque realmente nos estábamos entrando en contacto con personas y empresas y colectivos de muy distinta índole, tanto a nivel regional, nacional como internacional. Yo creo que la clave ahí era la coordinación. Yo creo que es fundamental en este tipo de procesos, y además nunca lo habíamos vivido, el poder coordinar bien todas esas acciones y direccionar toda esa fuerza y toda esa energía a temas que realmente pues tuvieran impacto y viéramos que era real, que pudiera salir adelante, ¿no? Yo creo que en ese sentido enseguida nos pusimos en contacto con la Consejería como de Ciencia e Innovación, como también hicieron muchas empresas y grupos de investigación y distintas asociaciones, y yo creo que en ese caso que la coordinación y el liderazgo desde la Consejería fue fundamental pues para llevar a buen puerto muchos de los proyectos que durante esta semana se han realizado, ¿no? Más que nada porque éramos muchos queriendo colaborar, muchos queriendo poner a disposición nuestros equipos, nuestras capacidades y nuestros recursos, y hacía falta realmente pues que de alguna manera se coordinase todo eso bien desde Asturias, y yo sinceramente creo que se ha hecho bien y que es un buen ejemplo que además yo creo que ha cruzado fronteras y que ha puesto de manifiesto la importancia de la colaboración y la coordinación y de que es necesario pues unir esfuerzos y tener masa crítica para resolver problemas tan complejos como el que teníamos entre manos. Javier, Roberto, ¿queréis añadir algo en ese sentido? Yo el otro día comentaba con Javier que cuando hubo una presentación del respirador, que probablemente en una situación normal, al cabo de 2 meses, entre ThyssenKrupp y ArcelorMittal no hubiésemos sido capaces ni hacer la primera reunión. Y no es exagerado, es realmente cierto. Somos empresas que, no en la parte de elevadores que lleva Javier, pero bueno, son empresas siderúrgicas en las que, bueno, somos competidores en un mismo mercado y todas las relaciones fueron muy difíciles, ¿no? Y yo reflexionaba y pensaba, ¿y por qué? ¿Qué ha hecho esto de una manera distinta? Y siempre llego a la misma conclusión. Es que había un propósito común que todos asumimos, que es ayudar a salvar vidas y a mejorar la vida de la gente en esta situación que, bueno, ahora parece que es menos acuciante en España o en Asturias, pero que al principio era tremendamente potente. Y además nos facilitó que no hubiese dinero, no hubiese subvenciones y no hubiese, al principio, ahora no vendría mal, pero al principio que no hubiese un objetivo económico, porque no hubo necesidad de firmar acuerdos de cómo repartirse las ganancias o el valor añadido del desarrollo, ¿no? La ganancia es simplemente la satisfacción y, bueno, pues la satisfacción moral de poder contribuir en esta lucha que se está librando contra el coronavirus, tanto en Asturias como en España como en el resto del mundo. Y además, yo si me permites, José María, porque es verdad que es algo que
yo creo que últimamente además lo hemos resaltado mucho, ¿no? Yo creo que una de las principales, como bien comentaba Roberto, es hemos puesto el I+D al bien común, ¿vale? En ningún momento nos hemos planteado, oye, ¿cuánto te va a costar a ti o a mí? Simplemente hemos dicho, ¿qué podemos hacer y qué sabe mejor hacer cada uno, ¿no? Íñigo muy acertadamente hablaba de la eficiencia, ¿no? Es verdad que con organizaciones grandes como las que tenemos, pues siempre esto que decimos de antes de ir al cine, pues hay que conocerse, ¿no? Pues eso es lo que teníamos que hacer, ¿no? Y la verdad es que lo primero que decimos es, vamos a estructurar esta colaboración igual que estructuramos un proyecto de I+D en cada una de nuestras casas. Vamos a poner orden para que todo el mundo pueda hablar con todo el mundo independientemente del color de su camiseta o de su empresa, ¿no? Y sobre todo, decimos, vamos a trabajar y luego si hay algún obstáculo que saltar ya lo iremos viendo, ¿no? Y yo creo que eso fue el espíritu de esta colaboración, yo creo que es otra de las cosas que yo creo que está aquí para quedarse, porque si hay una fortaleza que claramente tiene Asturias es la cercanía institucional y la cercanía incluso geográfica, ¿no? Entonces, hay cosas donde en Asturias hemos demostrado que somos como región y yo creo que como ecosistema innovador podemos ser muy ágiles en poner en marcha cosas, ¿no? Y yo creo que esto hablábamos antes de jueves a lunes. Yo me acuerdo que en nuestro caso fue un WhatsApp un sábado al mediodía y a las 12 de la noche decíamos, oye, ya estamos organizados y el domingo ya estábamos hablando para ver cómo el lunes montábamos un equipo de Teams multiempresarial para que cada equipo, cada líder técnico pudiese hablar con quien necesitase sin acuerdos de confidencialidad, sin discusiones de dinero, simplemente decir qué podemos hacer y esto que nos acordemos, teletrabajando, que añadiría esa nueva situación de entorno donde además teníamos que teletrabajar, ¿no? Entonces yo creo que esos dos aspectos, ¿no? El haber sido eficientes y ágiles es una fortaleza que yo creo que además ha salido a reducir y que tenemos como Asturias, ¿no? Podemos tener otros aspectos que hay veces que nos cuesta un poco más trabajo, pero en este caso la coordinación y liderazgo de la consejería ha sido fundamental y luego yo creo que el espíritu de colaboración de todos y de los equipos y que luego yo creo que ha contagiado al resto del ecosistema, ¿no? Yo creo que comentábamos alguna vez de más de 25 empresas que han dicho, oye, ¿y qué puedo hacer? ¿No? En cuanto hemos podido contarlo, ¿qué puedo hacer? Y se han ido sumando cada uno en lo que podía aportar de forma ágil, porque aquí si había un aspecto relevante era la agilidad de hacer cosas en un tiempo récord, ¿no? Estamos intentando ponerle defensas a una situación que nos sobrepasaba a todos, ¿no? Y yo creo que esos han sido aspectos para mí relevantes y que se pueden exportar a otros ámbitos, ¿no? Está claro. Yo les comentaba al principio que en Asturias habíamos sentido un cierto orgullo, ¿no? De ver todo lo que estaban haciendo, pero es que escuchándoles ahora yo creo que redoblamos ese orgullo por ese espíritu de colaboración y de hacer cosas incluso de forma desinteresada y eso lo están haciendo tres grandes empresas o tres grandes centros, ¿no? Sí me gustaría que nos comentaran cuál fue la parte práctica, al final cuáles han sido los resultados de ese trabajo y hablamos de materiales concretos. Íñigo, cada uno, lo que queráis. Bueno, yo creo que como nos hemos centrado casi en tres productos. Mascarilla, respiradores, no sé, sí, en concreto, ¿qué es lo que hicisteis aquí en Asturias? Yo, si os parece, como trabajamos casi en tres productos, pues casi podemos comentar cada uno, digamos, ¿no? Y así alternamos, como somos tres. Uno de los productos en los que se trabajó, que es un sistema de respiración positivo que llamamos el CPAP, pues bueno, fue una de las necesidades que desde un principio y gracias a, yo creo que también muy importante, ¿no? Comentaba antes Javier y Roberto la colaboración con las empresas, pero también con organismos como puede ser el tema de médicos de Luca, que también yo creo que jugaron un papel fundamental en transmitirnos, ¿no? Porque al final nosotros somos técnicos, somos ingenieros, físicos, pero las necesidades realmente que había en aquellos momentos dentro de la incertidumbre que había también en el sector sanitario, pues necesitábamos que hubieran interlocutores válidos que nos transmitieran la información
situación y las necesidades, ¿no? Y yo creo que también esa colaboración, que también creo que viene para quedarse con el sector sanitario, además muy potente que tenemos aquí en Asturias y donde espero que en el futuro, y lo estamos viendo ya, pues puedan surgir sinergias positivas de nuevos desarrollos que podamos ir haciendo. Desde un principio nos lo transmitieron, ¿no? Pues médicos especialistas que conocían la enfermedad y que estaban viendo cómo evolucionaba y nos transmitían la importancia de poder tratar pues a pacientes en estadios, digamos, tempranos de la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido surgen ideas, en este caso era un sistema de respiración de presión positiva y ya desde un principio pues fue uno de los proyectos que se subió a la cartera y que empezamos a trabajar, claro, hay que entender desde cero, ¿no? Nunca habíamos trabajado en ese ámbito, no conocíamos ese tipo de productos, pero sí es verdad que todo el equipo lo cogió con muchas ganas, con mucha ilusión y en cuestión de semanas pues se hizo el trabajo de un desarrollo, en este caso de un equipo que en condiciones normales pues te podía llevar meses, digamos, ¿no? Es uno de los productos que seguimos trabajando en él porque todavía no está cerrado, estamos también con los procesos de homologación, que es una parte muy importante de todo el proceso de lanzamiento de un producto al mercado. Sí es verdad que en las primeras semanas pues había mucha incertidumbre, no se sabía hasta qué punto este tipo de dispositivos iban a tener que entrar en acción ante situaciones que se pudieran irse de las manos, digamos, que situaciones que se vieron como en el IFEMA en Madrid, en el que hubiera realmente pues que sacar estos productos casi en una situación pues de extrema gravedad, digamos, ¿no? Gracias a Dios pues no hicieron falta, por lo menos aquí en Asturias, y seguimos, digamos, con los desarrollos, digamos, normales, ¿no? Pero creo que la colaboración en este caso con el sector sanitario, médicos del Hospital Duca fue fundamental y en este caso uno de los 3 productos que podemos comentar y que me lanzo yo, pues es ese sistema de respiración positiva que presentamos hace ya unas semanas. Ajá. Javier. Sí, yo si quieres, bueno, en nuestro caso, nosotros cuando empezamos a hablar también dijimos qué era lo que creíamos que podíamos hacer y aportar. En nuestro caso nos dedicamos a hacer productos de movilidad, a certificarlos, a homologarlos y entonces cogimos probablemente el producto a priori y bueno, a priori y a posteriori, ¿no? El producto más sencillo de todos, pero donde creíamos que podíamos llegar muy rápido con algo al mercado y en este caso eran las pantallas protectoras, ¿no? Sí que es verdad que aquí la comunidad maker, y aprovecho para agradecer todo el trabajo que han hecho también desde toda la red maker, ¿no? Había un diseño de pantallas protectoras y enseguida nos dimos cuenta que básicamente eran casi versiones que cambiaban día a día, ¿no? Y luego, bueno, cuando empiezas a entender todo lo que se podía hacer en este caso, aplicando la tecnología de fabricación rápida, que utilizamos los 3 centros, lo que sí que vimos es que ahí podía haber, primero, un margen de ayuda de cara a mejorar el diseño y luego algo que parecía bastante obvio, este es un elemento de protección y es un elemento que debe estar homologado. Pues tenemos que darnos cuenta de que lo estamos utilizando en situaciones en UCIs, ¿no? Entonces, era importante que diéramos ese paso. Es verdad que es un paso que hay veces que es poco atractivo, ¿no? Porque hay que coger algo que se hace con una máquina de prototipado y homologarlo, en este caso, en el Centro Nacional de Seguridad y Salud, ¿no? Aquí también un ejemplo de la colaboración a todos los niveles ha sido también el apoyo incondicional de la Consejería y de la Dirección General de Industria. Aquí Rosana, pues yo creo que nos ha ayudado muchísimo en decir, bueno, ¿y cómo se homologa un producto de protección individual que no es lo que nosotros, como se pueden imaginar, hacemos en nuestras fábricas? Bueno, pues fuimos por todo ese proceso de homologación, hicimos todas las mejoras en el diseño. Y luego yo creo que aquí tocaba otro aspecto más de la colaboración, ¿no? Y es la colaboración abierta. Y es que homologado el producto y tras también pues muchas pruebas experimentales con el sector sanitario y atendiendo un poco a factores de forma, a factores de reflexión, el producto ya está homologado y lo que hemos hecho ha sido volver a ponerlo a disposición yo creo que a la comunidad maker, ¿no? Para poder, por lo menos desde nuestra parte, desde el consorcio, pues aportar también ese granito de arena en aquello que creíamos que podíamos ayudar y además, sobre todo, manteniendo el espíritu original, que es un producto que se sigue pudiendo fabricar con una impresora 3D desde la casa o el garaje de cada uno de los makers, ¿no?
es un ejemplo sencillo, pero es un ejemplo de mecanismo defensivo. Y es verdad que ahora la demanda pues no es tanta, pero todavía la semana pasada pues el consorcio entregaba casi 100 mascarillas a la Cruz Roja, ¿no? Entonces, ahora lo que toca es, bueno, estar preparados, tener esas líneas, como yo creo que decía Idonial recientemente, un poco durmientes, preparadas para que, si como ha hecho Francia hace poco, toca otra vez una reentrada de esta situación, pues tener un poco la capacidad desde Asturias de tener una cadena de suministro que en este tipo de material pueda ayudar a todos los sectores. El sanitario es importante, pero también yo creo que la alimentación que ha estado ahí o sectores de la movilidad que tenían que dejar que hubiese actividad esencial que siguiese funcionando, ¿no? Y luego la otra parte que siempre nos hemos puesto a disposición de Idonial, de Íñigo, de Arcelor, de Roberto, para apoyar en lo que sabemos que es apoyar en el proceso industrial, en crear una cadena de suministro y en lo que ellos nos pidieran, ¿no? Entonces ahí pues hemos estado también mano a mano echando un cable en diferentes actividades y concretamente además en respirador que Roberto, yo creo que mejor tú que nadie que comentarlo, ¿no? Sí. Roberto. Gracias, Javier. Sí, antes de empezar con el respirador, que quería añadir un poco al tema de las mascarillas, que Javier decía que es un producto sencillo, pero a veces los productos sencillos son los más necesarios. Y por poner un poco números, en lo que es el grupo ArcelorMittal, pues nos encontramos en las fábricas, empezando por las de Asturias, pero no solo en esta, que era imposible conseguir mascarillas ni quirúrgicas de ningún otro tipo y ni pantallas. Y era tan imposible que las fabricamos el diseño realizado aquí por el consorcio desde Asturias, pues los portamos no voy a decir a todas las plantas del grupo, pero sí a los varios continentes. Es decir, hemos mandado mascarillas a Estados Unidos, hemos mandado mascarillas a Canadá, hemos mandado mascarillas a Francia, a Luxemburgo, a Liberia, etcétera, etcétera. En total se han suministrado 13.000 mascarillas dentro del grupo. O sea que 13.000 mascarillas porque se necesitaban y no se podían conseguir en el mercado, ¿no? En un momento dado no se podían comprar. Y bueno, ahí yo resaltaría efectivamente que muchas veces lo sencillo, cuando no lo tienes, se vuelve muy imprescindible y necesario. Y luego, respecto al respirador que comentaba Íñigo, este respirador no intrusivo, que se ha demostrado, lo recomienda, por ejemplo, el Organismo Nacional de Seguridad del Reino Unido como uno de los mejores sistemas para, antes de que el paciente se vaya muy grave, ponérselo y que no tenga que entrar en la UCI, pues también es un ejemplo práctico de la colaboración y, digamos, la parte desinteresada en el sentido de compartir, porque hemos conseguido hacer una patente de ese respirador que se ha presentado en el organismo de patentes y en el que estamos representados, pues más que las empresas, hemos querido que sea una representación de las personas que han trabajado directamente en el respirador, ¿no? Y está personal de Thyssen, está personal de Idonial, está personal de otras empresas que han ido trabajando, de ArcelorMittal también, y pues los médicos, como en este caso Alberto Medina de la UCI pediátrica de Asturias, que en este modelo particular ha trabajado y lo ha apoyado sin descanso. Respecto al otro modelo de respirador, el que conocemos como respirador tipo UCI o respirador intrusivo, es el que se tiene que utilizar cuando entuban a la gente, ya cuando el paciente está muy grave, pues lo meten en la UCI y lo entuban y lo conectan a un respirador. Además, lo sedan porque, bueno, es muy difícil que la persona con una intubación de ese calibre pueda aguantar largas temporadas, porque estamos hablando de una máquina que tiene que funcionar sin fallar durante
bueno, el plazo medio, nos contaban los doctores, de una estancia en UBI en COVID ha sido de 15, 20 días, llegando incluso hasta los 40 días, ¿no? Entonces, cuando se conecta la persona al respirador, lo que ocurre es que es el respirador el que hace de pulmones, controla la respiración la máquina. Entonces, eso es un modelo que hay que ajustar muy bien porque la vida del paciente depende de la máquina, pero no es, digamos, la parte más difícil. La parte más difícil, que fue el reto que nos pusieron cuando solucionamos la primera, es cuando el paciente empieza a despertarse. Esto entonces lo llaman los médicos el destete. Y lo que ocurre es que, por una parte, todavía no puede respirar bien el paciente, con lo que tiene que seguir intubado, pero por otra parte sus pulmones empiezan a funcionar, con lo que el mecanismo de control de la máquina tiene que ajustarse ajustarse a la demanda de los pulmones, ¿no? Entonces es una especie de control mixto, nada sencillo de resolver. Y la cuestión es quizás cómo empezamos en esa parte a trabajar. Lo primero y más difícil fue entendernos con los médicos. Juntas un ingeniero con un médico, uno habla inglés, otro habla ruso, y hasta que entiendes lo que uno necesita y lo que otro te contesta, es una experiencia cuanto menos curiosa, ¿no? Pero bueno, una vez te has entendido con ellos, nosotros como ingenieros y como técnicos teníamos que desarrollar en 2 meses, 2 meses y medio, un trabajo que a las compañías experimentadas les lleva años desarrollar un respirador. Entonces, la metodología que decidimos usar es algo parecido, salvando las distancias, por supuesto, a lo que la compañía de Elon Musk, SpaceX, está haciendo para mandar cohetes a la Luna. ¿Y cuál es esa metodología? Pues ellos de mandar cohetes a la Luna no sabían nada, pero SpaceX es de la misma compañía que Tesla y conocía muy bien tecnologías que no se aplicaban en el espacio y las adaptó para el espacio. Eso le ha permitido en 2-3 años ser capaces de enviar cohetes al espacio. Todavía el último lanzamiento de la NASA, que tuvo lugar hace 15 días, se hizo con esa tecnología. Entonces, lo que hicimos en el consorcio fue aplicar nuestro conocimiento industrial, desde la fabricación 3D a todos los sistemas de regulación y control que utilizamos en nuestras industrias y que desarrollamos para ellas, a una aplicación médica en la que, tiene que cumplir unos rigurosos controles y unas rigurosas cuestiones, pero también lo cumplen en muchas situaciones nuestras máquinas en la empresa, en las que no pueden parar y tienen que trabajar 7 días sobre 7, 24 horas al día. Entonces, esa es un poco la metodología en la que trabajamos. Y lo que sí me gustaría señalar es que dices, ahora estamos en un periodo en un proceso de homologación con la Agencia del Medicamento, y parece que en España estos sistemas pues ya no van a ser necesarios. Afortunadamente, pues los niveles han bajado y hay respiradores comerciales totalmente disponibles. Pero no ocurre así en el resto del mundo. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es contactar con países que no son tan afortunados como puede ser España, en los que tenemos empresas, tenemos fábricas o tenemos minas. Y quiero señalar 2 casos. Uno es el caso de Liberia. Liberia se pusieron en contacto con nosotros. Tenemos una mina de hierro que manda mineral, entre otras, a la fábrica de Asturias, pidiéndonos que si podíamos hacer algo con los respiradores, los podíamos poner en prioridad, porque en Liberia no había un solo respirador en el país. Yo, cuando me lo dijeron, la verdad es que se me pusieron los pelos como escarpias y por supuesto, pues intentamos hacerlo lo máximo posible. Le estamos enviando 10 respiradores del tipo CPAP y otros 10 respiradores del tipo intrusivo, y son los primeros que reciben.
Y en Brasil es un país donde ahora la pandemia los está castigando de una manera tremenda. Esta mañana miraba las estadísticas y estamos hablando de 1 millón de casos de positivos confirmados y alrededor de casi 50.000, 45.000, 50.000 muertos. Allí tenemos fábricas y tenemos uno de los 16 centros de investigación en el que lo que hemos hecho es trabajar con ellos, les hemos enviado todos los diseños, les hemos enviado toda la asistencia que hemos podido, que necesitan, y lo presentaron a un concurso, un proyecto, la empresa petrolera Petrobras hizo una llamada para presentar diseños de respiradores que se pudieran fabricar, porque allí sí los necesitan al día de hoy, ¿no? Y bueno, es bastante primicia porque ayer me llamó todavía no es oficial, pero me llamó el jefe del laboratorio de Brasil diciendo que el proyecto de ArcelorMittal, el que se desarrolló aquí en Asturias con el consorcio, el que hemos exportado desde aquí, esa tecnología, y ha ganado el primer premio, o sea, no es un premio, ha sido elegido como el primer proyecto, el mejor proyecto de todos los que se presentaron en Brasil. Entonces, bueno, yo creo que es otra señal más que desde Asturias, de nuevo, y con el talento que existe en la región, si trabajamos por un propósito, somos capaces de hacer cosas que son reconocidas no solo aquí, sino en otras partes. Precisamente les quería comentar, en Asturias, aparte de sus centros, que bueno, nos quedamos todos un poco maravillados de la forma de trabajo y de lo que han conseguido, ha habido otras empresas colaborando con estos y otros proyectos, ¿no? Yo les pregunto, ¿esta experiencia podría materializarse a partir de ahora de alguna forma en un nuevo espacio de innovación en Asturias, con la creación, por ejemplo, de nuevas startups que aprovecharan este nuevo universo creado ahora por ustedes? Yo creo que sí. Es decir, estos acelerones que en este caso nos ha tocado por una crisis, hay que aprovecharlos, ¿no? Yo creo que hablábamos antes de que las tecnologías venían para quedarse y lo comentaban también Javi y Roberto antes, la colaboración y la cooperación tiene que venir para quedarse, ¿no? Yo creo que no aprovechar esta oportunidad pues no estaría bien, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros sí veníamos trabajando en el sector médico durante unos años, pero hemos visto también las sinergias que surgen en la colaboración, en este caso con el sector sanitario, donde hay muchas necesidades a veces ocultas que en el día a día y en situaciones no de crisis, pues a veces no trascienden, digamos, ¿no? Y esa colaboración entre los médicos, los sanitarios y en este caso pues la parte más de ingeniería, pues a veces esa comunicación o esa colaboración no era todo lo fluida que tenía que ser, ¿no? Yo creo que la crisis nos ha obligado a ello y yo creo que la oportunidad está ahí. Yo creo que estamos sabiéndolo aprovechar, lo hemos sabido aprovechar durante estos meses de crisis y yo creo que la inercia nos tiene que llevar a continuar trabajando en esa línea, ¿no? Yo creo que es una de las lecciones aprendidas de la misma. Creo que Asturias tenemos todos los mimbres para poder apostar, digamos, por la innovación en el sector sanitario, en el sector salud, como repito, con un hospital como el UCA y con unos grupos de investigación en la universidad y con un conocimiento muy importante aquí en la región, que yo creo que deberíamos aprovecharlo como polo de innovación claro en el medio plazo, ¿no? Estos 3 productos que comentábamos antes son unos ejemplos que surgen en 2 meses. Yo creo que trabajando de manera sistemática y organizada en los próximos meses, años, puede dar lugar a que esto suponga, digamos, un caldo de cultivo y una generación de riqueza y de bienestar al final también y de prepararnos, ¿no? Para si en un futuro pueden surgir algún otro tipo de pandemia, que estemos preparados para poder reaccionar ante la misma, ¿no? Le pregunto ahora a Roberto, la pandemia sanitaria ha dado paso a otra pandemia, la económica, como todos estamos viendo ya en estos momentos, el grave problema que se nos viene encima a nivel, principalmente en la industria europea, ¿no? Yo te pregunto, o le pregunto a Roberto, ¿cómo puede afectar esta crisis industrial a sus centros tecnológicos? Incluso en Idónea, en donde una parte importante de su actividad está basada en el mundo industrial. Bueno, desde luego nosotros no somos ajenos a lo que ocurre en el mundo, ¿no? Entonces, desde luego, de lo que se trataría es de intentar
ser suficientemente creativos para ser aún más necesarios de lo que somos en una situación normal. Me refiero a los centros de investigación. Intento explicarme. Lo que todo el mundo está de acuerdo es que el COVID y toda la aparte de la desgracia que ha traído es y va a ser un acelerador de decisiones. Es decir, lo podemos estar viendo con lo que ha ocurrido con el cierre de Nissan, lo que está ocurriendo en el que se ha tomado una decisión que probablemente si no hubiese ocurrido esta parte de la pandemia se hubiese trasladado más en el tiempo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que toda la implantación de nuevas tecnologías, desde las medioambientales, desde la utilización de fuentes renovables, desde la utilización de la electrificación o los nuevos modelos de movilidad, toda la parte de baterías y demás, estamos plenamente convencidos de que va a ser más rápido de lo que estaba previsto. Bueno, la prueba es que nosotros mismos hemos tomado, casi todo el mundo, ha tomado decisiones como la del teletrabajo, que es un ejemplo en la que probablemente, y la utilización de los sistemas digitales para lo mismo, en la que probablemente hubiese tardado meses en tomarse, ¿no? Entonces, si eso se va a acelerar, yo estoy totalmente convencido de que cada vez es más necesario, o sea, aun si cabe, los centros, la innovación y la investigación, porque no podemos quedarnos ajenos a esa transformación, no podemos esperar que toda esa innovación o todos esos desarrollos se hagan fuera de nuestras fronteras y que al final los tengamos que importar, porque lo que sí nos ha enseñado la crisis del COVID es que importar cosas se puede importar cuando hay excedente en otros sitios, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, lo que debería ser esto es un acelerador también y un refuerzo de la necesidad de innovación, de la necesidad de reinventarnos a nosotros mismos. Y eso pasa por los centros de I+D. Eso quiere decir, esa es, digamos, la opinión o mi opinión. Otra cosa es que evidentemente dentro de una crisis como esta, pues bueno, todo se mira también desde otros puntos de vista, como pueda ser el económico. Javier, quería trasladarte, está claro que todas las crisis rompen algo, siempre, pero también de las crisis surgen nuevas oportunidades. En los caracteres chino y japonés, la palabra crisis está escrita con dos símbolos. El primero dice peligro, el segundo dice oportunidad. De momento parece que si algo tenemos claro de esta crisis y de la crisis económica que nos viene encima, es que la innovación tiene que ser clave. Y yo creo que en ese sentido me da la sensación de que una de las buenas noticias es que todo el mundo va a estar de acuerdo en que la apuesta por la innovación no tiene marcha atrás y que cada día tiene que ser mayor, incluso aunque nosotros como país partimos de una base bastante baja, pero incluso por encima de ese 2% que está planteando el gobierno en este momento. Yo creo que me da la sensación de que esa sí que es una buena noticia. ¿Qué opina, Javier? Sí, bueno, pues muchas gracias por la pregunta, pero además yo creo que es muy relevante, ¿no? Yo creo que si algo hemos aprendido, en primer lugar, es que en esta situación es que yo creo que en pocos momentos recientes hemos visto a los investigadores ser los líderes de opinión en muchos aspectos, y yo creo que haber sido personas tan apreciadas para intentar entender lo que ocurre, ¿no? Yo creo que esto lo primero que pone en valor es la importancia de la investigación, pero también del desarrollo de la innovación. Y yo creo que tenemos ejemplos desde la parte de la investigación básica, análisis clínicos, toda la parte que tiene que ver con las vacunas, como la parte de coger tecnologías de otros ámbitos, como se comentaban, acelerarlas y de una forma muy ágil llevárnoslas al mercado para solucionar un problema diferente, ¿no? Entonces, yo creo que si nos fijamos en esos dos extremos, ¿no? Lo que entendemos de investigación básica industrial a lo que es propiamente la innovación, si algo hemos aprendido es que eso es relevante
y que eso es muy importante. O sea, si algo nos ha ayudado a salir de esta crisis ha sido ese foco, ¿no? Prestigiar la labor investigadora e innovadora es también muy importante, ¿no? Y en esto yo creo que aprovecho para felicitaros y a todos los medios de comunicación por yo creo que la importancia que tiene el saber comunicar lo que se hace desde el ámbito del I+D+I. Porque yo creo que muchas veces es un ámbito que aparece poco en las agendas y es muy relevante, ¿no? Entonces, yo creo que si la crisis del 2008, yo creo que desafortunadamente se llevó tomando como parámetro el CEDETI, el 50% de la innovación en España, yo espero que esta crisis nos haga a todos poner en valor la importancia de la investigación, el desarrollo y la innovación, la importancia de que hay proyectos que pueden ser a corto, pero hay otros que son a medio y a largo plazo y que no nos deje la crisis económica el intentar limitar nuestro futuro, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy relevante. Y luego lo que sí que es verdad es que lo que hay que pensar es que habrá que hacer las cosas también de una forma diferente. Y en esto la colaboración es fundamental. Yo creo que en Asturias hay unos mimbres muy buenos para ellos. Estamos hablando del CSIC, del Centro de Nanomateriales, estamos hablando de centros tecnológicos de referencia, estamos hablando de la Universidad de Oviedo, estamos hablando de empresas tractoras y luego de un ecosistema innovador con yo creo que 3 polos como es Gijón en el ámbito industrial, como es en todo el área de Oviedo en el ámbito bio y todo el área de Avilés que en el ámbito de materiales y que luego encima están tan cerca y se compenetran tanto que yo creo que nos puede ayudar a fortalecer lo que hacemos. Y sí que yo desde aquí me gustaría resaltar la importancia que tiene la inversión en la investigación, desarrollo e innovación, porque realmente esto es nuestro futuro. No podemos vivir de los créditos del pasado, ¿no? Y eso lo que sí que va a hacer es generar nuevas oportunidades. Nosotros ponemos un ejemplo bastante claro desde nuestro centro, por ejemplo, si hay algo que nos define es la capacidad de adaptación al cambio. Y yo creo que todos los que estamos aquí tenemos ejemplos para ponerlo, ¿no? Desde empezar haciendo productos a hoy que tenemos el 50% de lo que hacemos es digital. Vamos a pensar en canales de venta. ¿Cómo vamos a vender productos si no podemos movernos, ¿no? Pues hasta en el pequeño comercio se han tenido que reinventar vendiendo de una forma diferente. ¿Cómo llegan esos productos a nuestras casas, ¿no? Cuando teníamos, yo creo que Amazon dejando en el ascensor y diciendo, llama al ascensor que lo coges, ¿no? Fíjate, ejemplos casi del día a día, pero ejemplos incluso más complejos, ¿no? Como son la importancia de las cadenas de suministro, que no se rompan las cadenas de suministro, ¿no? Estamos viendo ejemplos donde hay países que están pensando en pues traer determinado tipo de suministros fundamentales, ¿no? Entonces, me parece que si algo ha puesto de relevancia esta crisis es esa importancia, es poner el foco, y yo creo que la sociedad en general está empezando a ver el valor de la actividad que desarrollamos. Y lo que sí que también estamos viendo es la importancia que tiene que ver el cómo lo hacemos, la colaboración. Y en ese sentido yo creo que tenemos un ejemplo claro, grandes pymes, startups, universidad, administración y el propio sector que ha colaborado para que esto llegue en un tiempo récord, ejemplos de los que tenemos al mercado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí palancas claves van a ser la digitalización, va a ser la digitalización también de la educación y de la sanidad y también lo van a ser nuevas tecnologías, ¿no? Cómo podemos agilizar la forma de llevar esto al mercado. Yo creo que ahí hay una oportunidad, el mundo se va a mover de una forma diferente. Y yo creo que lo que hay que saber es posicionarnos en esos sectores y en esos nichos de mercado de forma rápida. Muy bien, vamos a ir terminando ya porque se nos va el tiempo. Yo sé que cuando hablamos de innovación con centros tecnológicos de la categoría que ustedes dirigen, siempre hablamos de datos sensibles, bueno, que en muchas ocasiones es preciso mantener casi en el ámbito privado, ¿no?
En todo caso, no sé si nos pueden avanzar algo de los proyectos actuales o a corto plazo en los que estén inmersos. En el caso de Idonia, por ejemplo, Inio, yo no sé si hay más novedades que añadir a la Manzana del Acero, que gestiona conjuntamente con los centros de ArcelorMittal, aunque es uno de los más de 100 proyectos en los que está involucrado su centro. Sí, Novedades. actualmente. Bueno, novedades, a ver, así en concreto, bueno, estamos movilizando proyectos para las convocatorias, por supuesto, de este año y del próximo. Proyectos concretos, bueno, no querría entrar al detalle, pero yo creo sí las líneas generales, ¿no? Yo creo que a día de hoy, tanto a nivel europeo como nacional, y aquí en Asturias, se está apostando pues por abordar grandes misiones, ¿no? Yo creo que la crisis del COVID es un buen ejemplo que no estaba planificado de una crisis, de una gran misión que hay que poner todos los recursos para abordarla, digamos, ¿no? Seguimos manteniendo una serie de temas ahí pendientes, como es todo el tema de digitalización, cambio climático, temas de economía circular. Son grandes misiones que como sociedad tenemos que abordar y donde ahí la innovación y la tecnología tienen que jugar un papel clave, ¿no? Yo creo que son las grandes líneas en las que tenemos que trabajar a nivel de innovación en los próximos años. Por supuesto, ahora esta del COVID no vamos a poder dejarla y seguimos avanzando, pues bueno, las líneas que veníamos trabajando en todo el tema de fabricación aditiva, impresión 3D, la parte de robótica aplicada a procesos convencionales, principalmente la soldadura, que es un proceso crítico aquí en Asturias. También la aplicación de la digitalización, lo que se llaman los gemelos digitales, el poder, digamos, simular un producto o un proceso en vida y poder, digamos, sensorizarlo y monitorizarlo. Bueno, yo creo que las líneas de innovación que veníamos trabajando, digamos, estos últimos años, reorientándolas, yo creo, a estas grandes misiones donde, como comentábamos antes, es fundamental la colaboración, no podemos hacerlo de manera individual, y yo creo que el ejemplo que hemos vivido en estos meses de colaboración y cooperación aquí en Asturias, pues yo creo que vamos a salir reforzados y nos va a permitir de alguna manera pues abordar estas misiones y estos proyectos con más garantías de éxito. En ThyssenKrupp Elevator, lo último que hemos conocido es un sistema de llamada del ascensor sin contacto a través de un smartphone, algo muy curioso, ¿no? Un sistema además innovador creado por efectos del COVID-19, ¿no? En todo caso, Javier, yo creo que cuestiones como la movilidad, que también es importante, o la nueva construcción más sostenible, auguran un buen futuro para un centro tecnológico como el suyo. Sí, sin duda. Yo creo que hay básicamente, yo creo que cosas relativamente cercanas, ¿no? Desde el punto de vista de novedad, por un lado, todo lo que tiene que ver con relación COVID es muy relevante y sobre todo porque eran cosas en las que ya veníamos trabajando, ¿no? O sea, nosotros pensamos que la forma en la que nos vamos a interactuar con nuestros equipos va a ser completamente diferente, ¿eh? Los ascensores, pues vamos a intentar no tocar superficies, probablemente en algunos casos todo lo que son espacios compartidos va a cambiar, no va a haber nuevos materiales, la interacción, bien sea por voz, por gestos, por reconocimiento facial, algo que podía ser interesante, ahora es imprescindible. La potencia del smartphone está ahí y yo creo que un ejemplo claro era el de una llamada touchless, ¿no? Pero estamos pensando que todos los canales digitales de venta tienen un gran potencial, todo lo que es la realidad aumentada, la realidad virtual, para hacer llegar equipos para configurar cosas con clientes, ¿no? Yo creo que es algo que se va a democratizar, ¿eh? Va a pasar de ser algo que solo unos cuantos tenían y parecía que era un efecto wow a que sea lo más habitual, ¿no? Y tiene dos efectos. Por un lado, yo creo que Íñigo comentaba muy bien la importancia del respeto a nuestro planeta, ¿no? Yo creo que si algo nos ha demostrado también COVID es qué pasa si la población mundial se para. ¿Cuál es el impacto en nuestras ciudades, ¿no? Entonces, yo creo que estamos trabajando mucho en todos los aspectos relativos al ecodiseño. Estamos desde aquí ecodiseñando productos y valorándolos para el resto del mundo. Y luego la otra parte que creo que va a ser muy interesante es todo lo que tiene que ver con la inteligencia remota.
con servicios remotos, con servicios asistidos. Un ejemplo de aquellos proyectos, como comentaba también Idonial, que estaban ahí y que los hemos acelerado teníamos acceso en todo momento remoto al laboratorio con aplicaciones de realidad aumentada para poder seguir incluso prototipos, ¿no? Sin necesidad, haciendo teletrabajo, sabiendo que estábamos a 30 kilómetros o a 5, ¿no? Entonces, todo esto, el potencial que tiene en otras industrias, en toda la industria del servicio, el mantenimiento es muy grande. Con lo cual yo creo que estamos pensando en extender un poco todo lo que es la cadena de valor y, bueno, digitalización como aspecto clave. Y luego, Íñigo comentaba robótica, nosotros ahí estamos trabajando, pero el aspecto difiere un poco porque estamos pensando en cómo vamos a convivir con los robots, ¿no? En nosotros, todo lo que es la logística, el movimiento logístico, cómo los robots se mueven dentro de edificios, estamos trabajando ahí en aplicaciones en las cuales un robot se mueve de forma autónoma en un edificio o incluso en lo que es el transporte de la última milla, ¿no? Esto creemos que es relevante, esto está ahí, está también, va a quedarse, pero claro, aquí había un reto de los que teníamos, era sencillo, ¿no? Un robot no puede llamar un ascensor, ¿no? ¿Cómo se habla un robot con un ascensor? Le dice a dónde va y da servicios, pero ahí vemos oportunidades en muchos más campos, ¿no? La seguridad, incluso la sanitización con robots y con rayos UVC, ¿no? Empezamos a ver, yo creo que potenciales tecnologías. Entonces, bueno, todo lo que es la movilidad, no solo pensada desde el producto, sino desde el pasajero como elemento central, es lo que yo creo que va a centrar muchas de nuestras vías de colaboración. Y lo interesante además es que yo creo que la diversidad de los actores con los que vamos a tener que trabajar van a ser mucho más allá de la parte industrial y yo creo que es otro campo en el que vamos a explorar y vamos a avanzar. Y luego la construcción industrializada tiene mucho potencial, pero eso se lo voy a dejar a Roberto, que seguro que va a tocar un poco ese tema. Sí. Sí, Roberto, haría la misma pregunta en qué está metido o cuántas cosas están metido los centros de Asturias, que siempre nos sorprenden en ese sentido. Bueno, pues os puedo poner dos ejemplos, además relacionados con el COVID y que creo que dan una muestra del reinventarnos a nosotros mismos, ¿no? El primero es del centro GRID, el otro de los centros que está en Asturias, los que han desarrollado pues una cámara termográfica y con analizador de imagen que lo que permite es medir la temperatura, ver si las personas que entran tienen fiebre. Bueno, diréis que eso ya, bueno, se puede comprar, pero la gran ventaja de esto es que lo permite hacer sin bajarse del coche y prácticamente con el coche en marcha. Es decir, te apunta dónde está la cara del conductor, mide la temperatura y dice si puede entrar o no puede entrar en el tiempo suficiente en el que pasan la tarjeta en la barrera de entrada. Esto hace que sea factible el medir la temperatura pues en empresas del tamaño de la nuestra, donde entran alrededor de 8.000 personas todos los días a trabajar y que, claro, si se tuvieran que bajar del coche, medir la temperatura manualmente y demás, sería tremendo, ¿no? Entonces, bueno, ese yo creo que es un ejemplo de rápidamente, porque se ha desarrollado en menos de un mes y que además yo creo que se va a exportar a todas las plantas del grupo fuera de no solo la asturiana, porque es el mejor sistema que ha desarrollado en máster del grupo. Y en lo que respecta a New Frontier, que es el laboratorio en el que yo dirijo, pues nos planteamos también en mitad del COVID reinventar una parte que era nuestro biolaboratorio. Nosotros habíamos hecho una apuesta por empezar a trabajar con temas de bacterias y demás, fundamentalmente aplicadas, muy incipientemente, pero aplicadas a la parte de minería, al negocio de la minería. Y lo que vimos es que con el conocimiento que teníamos y con los equipos que teníamos, podíamos aplicarlo a realizar, por ejemplo, los test de COVID, los famosos PCR y los famosos test de anticuerpos.
Entonces, bueno, pues pusimos el reto encima de la mesa del equipo, el equipo lo cogió y en muy poco espacio de tiempo fueron capaces de técnicamente adaptar todos los protocolos para poder hacer eso. Como se ha visto en los periódicos, no es algo tan sencillo como ponerse a hacerlo, sino que necesitas, como es natural, una serie de acreditaciones, pues totalmente en conjunto con los médicos, el servicio médico de la planta de ArcelorMittal de Asturias, en el que vamos totalmente de la mano y somos copartícipes de este desarrollo, pues conseguimos que nos acreditara el Instituto de Salud Carlos III, en las primeras acreditaciones que hizo a centros, digamos, o a laboratorios no sanitarios. Y posteriormente nos acreditamos también con el Principado de Asturias, con lo que podemos empezar a hacer, o ya hemos empezado, yo creo que vamos alrededor de los 400 test realizados a personal de ArcelorMittal, pues bueno, pues con el mismo objetivo, ¿no? De garantizar y de fomentar y de hacer que la empresa y la planta sea un lugar lo más seguro posible respecto al COVID. Y a partir de ahí, pues bueno, intentaremos ser imaginativos y ver qué más cosas pueden salir. Espléndido. Yo para Roberto tendría ya para terminar una última pregunta que sé que no me va a contestar, pero bueno, yo espero que entienda que como periodista tengo la obligación de hacerla, ¿no? La pregunta es, ¿hay alguna novedad con la utilización del grafeno en algún proyecto en concreto? Teniendo en cuenta que ustedes en el laboratorio hace ya pues igual 2 años que consiguieron la fabricación de grafeno en su laboratorio. Ya sé que no me va a contestar, pero bueno, yo lo intento. Bueno, estamos trabajando en ello. Sí, no te puedo dar muchos más detalles, pero bueno, el grafeno es un material que bueno, es el material, yo lo llamo el material milagroso, ¿no? Porque parece que sirve para prácticamente todo, ¿no? Cualquier propiedad que compares de grafeno con cualquier otro de los materiales gana por goleada. Lo que ocurre es que, para ser totalmente sinceros y honestos, eso se desarrolla a nivel microscópico, o sea, a nivel prácticamente atómico, cuando estamos hablando pues efectivamente, de varios átomos de grafeno. Cuando eso lo intentas industrializar, pues empiezan pues las dificultades y esas propiedades empiezan a cambiar. Es decir, cuando lo pasas de un laboratorio al mundo real, pues eso hace que no sea tan sencillo, ¿no? Y en lo que hemos estado trabajando durante todos estos últimos 2-3 años es ver cómo podemos extrapolar esas propiedades o parte de esas propiedades del grafeno microscópico a una fabricación industrial y que sea económicamente factible. Entonces, bueno, ese proceso en nuestra planta piloto lo tenemos desarrollado y ahora, pues bueno, estamos trabajando en diversas aplicaciones, como pueden ser desde el almacenamiento de energía hasta recubrimientos y demás. Pero como bien anticipaste, como buen periodista, no te puedo dar detalle exactamente hasta que eso esté realmente puesto en el mercado, porque no quiero crear falsas expectativas, aunque bueno, soy optimista. Estupendo. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo, aunque seguro que podríamos seguir durante muchos minutos más descubriendo cosas importantes de este mundo de la innovación y de estos 3 centros tecnológicos de Idonia, ThyssenKrupp y ArcelorMittal. Íñigo, Javier, Roberto, muchísimas gracias por haber querido estrenar con nosotros esta nueva iniciativa de Asturias Innova. Y muchas gracias a todos ustedes y les esperamos este viernes a las 12 del mediodía, donde hablaremos de industria con Andrés Barceló, el director general de UNESID, la patronal siderúrgica española. Hasta entonces, saludos y muchas gracias.